¿Estamos nuevamente en el mundo con estos 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario? Uno no va al fondo porque le va bien, va porque le va mal. Y eso es lo que no reconoce el gobierno. Y hoy sale Duhovne y dice, hoy tenemos una buena noticia. No tenemos una buena noticia, tenemos la noticia que han tenido que prestar 50.000 millones de dólares para tratar de paliar un enorme agujero que básicamente es responsabilidad de este gobierno. Porque más allá de los problemas anteriores, el déficit de cuenta corriente ha pasado del 2015 de 2,5 a 5, lo han duplicado. Lo que hay que, me parece, aclarar es, ¿para qué viene esta plata? ¿Por qué hay un acuerdo con el fondo? Porque el fondo es el famoso llamado prestamista de última instancia. ¿Qué es lo que hace el fondo? Garantiza que uno pague las deudas. Es el usurero que se ocupa de que cuando llegue el dinero a la casa se lo toma y se lo saca. ¿Y quién va a pagar eso? ¿De dónde van a salir los recursos para garantizar el pago de esas deudas? Va a salir del gasto social, va a salir de la mayoría de los argentinos que no son los que son los responsables de este endeudamiento ni de los disparates que ha hecho el gobierno. ¿Falta una autocrítica por parte del gobierno? ¿Usted hubiese festejado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como lo hizo el ministro Duhovne? Bueno, a mí me parece que no se puede festejar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ver una cosa importante para tener presente. Uno, 36 meses, ¿no? 3 años. Sí. O sea, ellos lo que están haciendo es tomar definiciones para la mitad del próximo mandato, más allá de la deuda, ¿no? De las consecuencias. No, y del plan. No solo están hipotecando el futuro, sino que están aprobando, de hecho, porque lo que está haciendo el FMI no es un préstamo, es un plan. Ustedes tienen que cumplir ciertos objetivos por 3 años. Y esos objetivos se extienden mucho más allá de su periodo de gobierno, de este gobierno. O sea, está asumiendo una representatividad que nadie le ha dado. Y por eso quiero insistir de entrada en un punto. Este paquete, este acuerdo, no puede caminar sin la aprobación del Congreso. Eso le iba a preguntar. ¿Tiene que pasar por el Congreso? Pero inevitablemente, si está haciendo un endeudamiento por 3 años. Pero el gobierno dice que como esto está previsto en la ley... El gobierno es un gobierno mentiroso, y eso lo ha demostrado hoy. O sea que es obvio que tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo no va a pasar por el Congreso? Están hablando que van a modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Están hablando de un endeudamiento que sobrepase el endeudamiento de este año, que todavía tiene un pequeño margen, pero que además se extiende sobre el endeudamiento futuro. Pero el gobierno va a llamar a un gran acuerdo nacional. Va a invocar... Bueno, el último que llamó el acuerdo nacional fue la NUCE, ¿no es cierto? Y así le fue. Así que no me parece una palabra afortunada. Mire, si el gobierno quisiera escuchar a la oposición, tuvo la semana pasada una oportunidad extraordinaria, que es no haber vetado la ley. El presidente Macri había dicho que lo iba a vetar, sí o sí. Ah, bueno, el presidente Macri también dijo que no iba a haber pobreza, el presidente Macri dijo que iba a quitar el impuesto a las ganancias, el presidente Macri se ha dedicado a mentir desde la campaña para ahora prácticamente todo el tiempo. ¿Y usted piensa que el gobierno se quiere blindar financieramente para ir a la reelección el año que viene? El gobierno pidió 50.000 millones de dólares, que, oh casualidad, es lo que necesita la Argentina de aquí hasta fines del año que viene para pagar todo lo que tiene que ver con la deuda pública. En parte sí, en parte me parece que tiene algunos objetivos todavía más subalternos, que es garantizar el dinero y el pago y la salida de las inversiones de sus amigos y de los bancos amigos del gobierno. Y en parte me parece que es tratar de seguir garantizando la fuga de capitales. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Va a haber una recesión que ya estaba en la puerta y ahora se va a volver, ya la tuvimos en el 16 y ahora vuelve el 18 y se va a instalar. Va a haber una nueva devaluación y grande, no sabemos cuánto, pero además va a haber inflación. O sea, es el peor de los mundos. Vamos a tener un proceso de estanflación con una valorización del dólar y eso tiene un costo social enorme. De hecho, lo que no se dijo hasta ahora es que este acuerdo que se conoció hoy no es el acuerdo, es solamente un parte de prensa. Exacto, es un comunicado, no está la letra chica, no está nada de todo eso. Exactamente. No, a mí me parece que es un día, mire, es el día del periodista, pero la verdad que este es un día de duelo para los argentinos y para la mayoría, primero, para todo lo que esté. Yo me vine con la bandera por el sentimiento nacional, que me parece... Si usted me hizo un comentario antes de arrancar el programa fuera del aire, me dice, yo estoy indignado, me dijo usted. Yo estoy indignado porque me parece que es una
es una falta de respeto no solo a la mayoría y al pueblo argentino, sino es una irresponsabilidad. No tienen derecho a rifar lo que usted lo mencionó como amenaza, no tienen derecho a rifar el patrimonio de los argentinos y a afectar de esta manera el bienestar de la gente. Es una decisión nefasta que ha tomado el gobierno y la toma con la misma irresponsabilidad y el mismo sentido de acomodar y de beneficiarse que tiene el grupo que nos gobierna, que es un grupo verdaderamente no solo que ha demostrado poca eficiencia, sino que ha demostrado una gran irresponsabilidad con el patrimonio público. Dayana, usted era ministro cuando se le pagó al Fondo Monetario. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Digamos, ¿cómo se negoció qué era lo que pensaba Néstor Kirchner, por ejemplo, en ese momento? Lo pensaba Néstor Kirchner, lo pensábamos mucho, pero además se pensaba en casi todo el mundo. Y cuando todo el mundo salía del fondo, porque el fondo es una institución en decadencia, solo la crisis del 2008 y relanzamiento del neoliberalismo y de Trump ha hecho que el fondo vuelva a tomar alguna vigencia, y por supuesto que le iba a prestar a Argentina, no solo porque es un buen aliado, como dice Duhovne, sino porque no le puede prestar a casi nadie quiere la plata del fondo, porque sabe que la plata del fondo va acompañada de condicionalidades que son políticas que destruyen las posibilidades de desarrollo. Bueno, este es un gobierno de CEOs, es un gobierno que dice que no hay que traer la plata a la Argentina, la propia, porque el país no es confiable y ellos lo administran. Es como estar en la casa usted va al restaurante y le dice, ¿me como los fideos? No, están podridos. Le dice el dueño, no los coma. O sea, no sé quién es más responsable. En todo caso, me parece que defienden los mismos intereses, que no son los intereses que están detrás de la bandera argentina, ni son los intereses nacionales. Defienden los intereses del sistema financiero, de los especuladores, y eso es lo que han hecho. Defender a los especuladores, al mundo de las finanzas internacionales y un pequeño sector más destacado del agro, sobre todo los exportadores, al dejarles no traer nunca la plata y al quitarles retenciones, la minería y el negocio petrolero, que lo tiene muy bien representado con su ministro Aranguren. Eso es lo que defienden, no defienden el internacional. Así que si son ellos o son el fondo, seguramente hubiera sido lo mismo, porque ninguno de los dos, ni el fondo, ni el gobierno argentino, ni el presidente Macri, están pensando en el interés argentino ni en el bienestar del pueblo argentino. Con este esquema, tal y como está en este momento la economía y con las recomendaciones del Fondo Monetario, al menos las condiciones que ha puesto esta tarde, ¿usted cómo imagina la Argentina de ahora en adelante y cuáles son los sectores que pueden ser beneficiados y sobre todo cuáles son aquellos que pueden ser perjudicados? Los que son beneficiados son los especuladores, que eso sigue, le van a buscar una forma de salir de la LEVAC, son los que reciben dólares. Ahora, los que se perjudican es la mayoría de la población, porque va a haber una recesión fenomenal, va a haber caída del empleo, va a bajar seguramente las importaciones, porque va a estar el dólar más caro y los productos van a ser más caros. Sí, se va a licuar la deuda, ¿no? Se va a licuar parte de la deuda, eso está, de la deuda con valor dólares. Ahora, esto es una ola recesiva muy grande y va a afectar mucho, va a destruir, primero, ellos lo dicen, no va a haber obra pública, va a haber caída del salario, usted mencionaba el 10% que ya hay, pero va a caer más el salario, el gobierno dice que no va a dar aumentos salariales, van a destruir, no va a haber apoyo ni a la educación, ni en construcción, ni en reparación, ni en mejora de los sueldos, a la salud, se va a deteriorar todo y se va a deteriorar el nivel general de vida de la población con un retroceso que la verdad que es completamente injusto que lo padezca la población. En la Argentina enfrentamos periodos de mucha turbulencia porque va a haber una multiplicación de la protesta social, va a haber una multiplicación de las movilizaciones, de las huelgas, de los reclamos, y además tiene que haber una actividad muy firme del Congreso, porque el gobierno no tiene derecho, literalmente, no tiene derecho a endeudar y hipotecar el futuro de los argentinos y de los próximos presupuestos. No tiene derecho a... ¿Habla con Cristina habitualmente? Hablo con Cristina, sí, hablo con Cristina. ¿Cómo está? Está bien, yo la he visto bien. La última vez no la vi personalmente, la vi en el debate en el Senado. Creo que estuvo bien. Ella tiene un proyecto bastante distinto de tarifas y se adhirió, apoyó el proyecto que había surgido del Frente Renovador. ¿Hubiese ella
de alguna manera apostado por un préstamo nuevo con el Fondo Monetario en algún momento? ¿Usted le parece? Si la Argentina lo hubiese necesitado. Es que yo no estoy seguro que la Argentina lo necesite. Nunca. Independiente de esta, no estoy hablando de esta situación. Sí. Me parece que, mire, si yo tengo una dolencia, debo ir a alguien que sea el médico o el terapeuta adecuado. A mí me parece que el Fondo Monetario no es el terapeuta adecuado para ninguna dolencia económica de un país en desarrollo. Y no es una opinión subjetiva personal, es una opinión basada en los 26 o 27 acuerdos que hizo la Argentina con el fondo y en la actuación del fondo en el resto del mundo. Bueno, acá mismo en este canal se ha pasado hace pocos días lo de Grecia. Sí, el informe de Grecia. Bueno, que es una cosa demoledora y es tremendo, ¿no? Creo que es un enfermo, es un terapeuta inadecuado para solucionar los problemas de un país en desarrollo. ¿Por qué? Repito, porque la preocupación del fondo es que le paguen a los acreedores y la plata para pagar a los acreedores sale del resto de la sociedad, de los que trabajan, del Estado, de los obreros, de los pequeños empresarios, y se recorta el nivel y bienestar de vida de todos ellos. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero despedirlo sin preguntarle por la posición de la Argentina con respecto a Malvinas, con la posición de este gobierno en particular con respecto al reclamo por la soberanía de Malvinas. Bueno, yo fui y soy crítico de ese comunicado conjunto de prensa que se hizo entre los vicecancilleres en el 2016. Por varias razones, porque ese comunicado recoge lo que le había planteado la primer ministro Theresa May al presidente Macri, que eran todos los puntos británicos, salvo la identificación de los cuerpos, que era un proceso que había empezado ya años atrás ante este gobierno y que finalmente se pudo concretar. La lógica que está detrás de esto es la vieja posición británica, que dice, si Argentina no habla y no reclama la soberanía, nosotros podemos hacer que hay muchas cosas que anden mejor. Confunde a nuestros aliados, porque cuando ellos ven que la Argentina deja hablar del tema, los países de la región con los que habíamos hecho Brasil, un bloque, sí, no solo eso, incluso los caribeños que nos apoyaban, no hacen nada. Error grande. En el momento que Inglaterra está débil, porque está saliendo de la Unión Europea, lo que nos abre a nosotros los otros países de la Unión Europea, especialmente España, que tiene su caso de Gibraltar, para tener una relación distinta, nosotros vamos como perros falderos detrás de los británicos. Es una cosa disparatada. Y el argumento de que van a ir más inversiones británicas, bueno, ¿cuál es la principal inversión petrolera que hay en Argentina, el principal yacimiento? Vaca Muerta. No, eso es el principal complejo. Es Cerro Dragón. Sí. ¿Quién es Cerro Dragón? Es de Pan American Energy. Sí. El 60% de Pan American Energy es British Petroleum. Así que no me digan a mí que no hay inversiones británicas y que los británicos no vienen inversiones porque lo tratamos en Malvinas. Lo que estamos haciendo es retrocediendo en Malvinas y eso debilita mucho la posición nacional.